Hola, este es el reporte de la semana 12, que ha sido una semana bien acontecida en la convención, así que este va a ser un reporte, no sé si va a ser el más largo, pero va a ser más largo que lo habitual. Eh, en esta semana se comenzó la eh, discusión y sobre todo votación en particular de los reglamentos, y se comenzó por el reglamento general. Empezamos a votar el jueves, votamos con un ritmo bien ágil, alcanzamos a despachar algo así como 140 más o menos indicaciones de un total de, 30, de algo así como 340 por ahí. Por lo tanto, era anticipable que íbamos a terminar el lunes con el reglamento general. Como ustedes quizás saben, el viernes se conoció que había habido uno o dos casos de COVID en la convención y eso impidió que el viernes la convención sesionara. Por lo tanto, vamos a continuar como segundo día de votación especial del reglamento general el día lunes, lo cual supongo yo, espero, significa que terminaremos de votar el martes y bueno, después continuarán los otros reglamentos. Me gustaría decir algunas cosas sobre las decisiones que se tomaron, pero en general, antes de eso, creo que el trabajo que ha ido avanzando, y como les digo, el primer día de votación del reglamento fue considerable, eh, ha sido un buen trabajo. Creo yo que el reglamento está quedando, por supuesto, no en todos los casos del modo exacto en que yo lo querría, pero ese no es el punto, está quedando un reglamento adecuado, razonable, que es compatible con el proceso constituyente y con lo que viene. O sea, un buen procedimiento y un buen sistema orgánico de la convención para lo que viene. Y eso es muy importante. Y como ya lo he dicho varias veces yo, creo que terminar la fase reglamentaria de la convención, que terminaría la próxima semana o quizá la semana subsiguiente al principio, por este retraso por el COVID, terminar esa fase con todos los reglamentos ya aprobados. Los que están en cuestión son el reglamento general, el reglamento de ética, el de participación popular y el de participación y consulta indígena. Esos cuatro implica que la convención da un paso y se mueve hacia el debate de contenidos de la nueva constitución. Y yo creo que eso es muy importante porque a pesar de la importancia de la discusión reglamentaria, yo creo que la discusión reglamentaria no es fácilmente transparente para el público, que o no entiende lo que está pasando o se malinterpreta. Creo que eso va a ser distinto cuando estemos discutiendo sobre salud, sobre educación, sobre aguas, etcétera. Y eso va a redundar, creo yo, en una reapreciación de la Convención Constitucional. Por eso es muy importante terminar esta fase y pasar a la siguiente, a la fase que yo llamaría constituyente propiamente tal, en que la discusión va a ser el contenido de las normas. Para eso, lo que llevamos, el día que llevamos de votación del reglamento general es un buen apronte. Creo que procedimos bien, rápido, con en general buenas decisiones. El reglamento está quedando bien y eso permite anticipar cierto optimismo respecto del resto de este reglamento y los demás reglamentos. Así que eso es una razón para celebrar, creo yo. Por lo menos celebrar transitoriamente. Habrá que esperar a que termine esta discusión especial. Han suscitado algunas discusiones. Yo diría que en general algunas discusiones sobre las decisiones tomadas, en particular sobre las votaciones o las posiciones que asumió el Frente Amplio, dentro del cual yo estoy, respecto de esas decisiones. Eh, en general, la manera en que yo pondría esas discusiones es que lo que hay es una tensión entre decisiones reglamentarias o reglas que mandan una señal deseada hacia el público atender en primer lugar a esa señal hacia el público o atender en primer lugar al efecto que esa decisión reglamentaria va a tener en el funcionamiento de la convención. Ejemplo, había una regla en el reglamento general, en el proyecto que fue aprobado en general, de inhabilidades. Todas las personas que tenían, los convencionales que tenían conflictos de intereses deberían inhabilitarse para participar en la discusión y votación de normas constitucionales. El problema, eso mandaba una señal correcta para afuera, es verdad. Y el problema de los conflictos de interés, por cierto, es un tema sensible del cual la opinión pública está preocupada, etcétera. La señal correcta que enviaba esa norma era una señal necesaria, en el sentido de una señal de no queremos que las decisiones sobre normas constitucionales sean afectadas por los intereses particulares de los convencionales que participan de esa discusión. Está bien. El problema, por cierto, es que para aprobar normas constitucionales se requiere un determinado quórum que se calcula sobre los convencionales en ejercicio. Y los convencionales inhabilitados siguen siendo convencionales en ejercicio. Por lo tanto, yo ponía el ejemplo en el Pleno, si un convencional tenía muchos derechos de agua y por lo tanto se inhabilitaba para votar en la votación sobre el agua como derecho humano, entonces, como iba a estar inhabilitado, no iba a votar. Como no iba a votar,
iba a ser lo mismo que votar en contra, porque se requiere un quórum, en este caso de 2/3, contado sobre el total de los convencionales en ejercicio, y eso es 104 o 103 convencionales. Punto. Siempre se requieren 103. Entonces puede faltar alguien que no vota porque vota en contra, y entonces no se suma a esos 103, por cierto, o porque se abstiene, y entonces no se suma a esos 103, o porque está inhabilitado. Y entonces la regla le daba en los hechos un regalo al que tenía conflictos de interés, porque le permitía tener el mismo efecto que votar en contra en una decisión sobre una norma, pero ni siquiera iba a tener que enfrentar la obligación de fundar su voto, de explicar por qué votaba en contra o por qué se abstenía, etc. Iba a poder decir, mire, yo no tengo nada que ver con esta decisión porque yo estaba inhabilitado. Creo que ahí esa ilustra muy bien la diferencia entre decidir sobre una regla teniendo la atención puesta en el efecto que esa regla, en el mensaje que esa regla transmite al público, o tener el ojo puesto en las consecuencias que esa regla va a tener en el procedimiento constituyente. Y yo creo que en general es lo segundo lo que debe ser atendido cuando se toman decisiones reglamentarias. Por eso yo fundamenté y voté por la supresión de esa regla y que el caso de los conflictos de interés quedara con una obligación genérica de los convencionales de declarar sus conflictos de interés y que eso entonces pasara a estar sujeto a la regulación del Consejo, del Comité, del Reglamento de Ética, donde tiene que estar. Esta misma cuestión, creo yo, se planteó en otros casos. Por ejemplo, la discusión sobre si una regla reglamentaria debía obligar a todos los convencionales a levantar el secreto bancario respecto de todas sus cuentas en todos los bancos en que tuvieran. De nuevo, en beneficio de los órganos fiscalizadores. Ese era el lenguaje de la indicación. Órganos fiscalizadores, sin más especificación. De nuevo, esta es una regla que envía una señal adecuada hacia el público, pero que la verdad es que si uno piensa en cómo esto funcionaría en la convención, crea un espacio para el hostigamiento y para la violación del derecho de los convencionales, que era, a mi juicio, totalmente injustificada. Es cosa de ponerse a pensar el tipo de cuestiones que podrían ser tematizadas a propósito de esta, o que podrían filtrarse de los organismos de fiscalización genéricamente caracterizados, y lo problemático que eso podría ser para el proceso constituyente. Y claro, yo creo que presentar una regla de este tipo, sin asumir, sin recordar o mostrando cierta ignorancia o indiferencia al hecho de que puede haber hostigamiento de convencionales, es decir, que esos poderes se pueden usar para hostigar y que hay muchos poderes fácticos y prensa hegemónica interesados en hostigar, yo creo que es poco responsable, en mi opinión. Por eso yo voté en contra de esa regla. También voté en contra de una indicación que buscaba reemplazar un principio en el reglamento conforme al cual debía haber participación y consulta indígena incidente, reemplazar eso por uno que decía que el principio era de participación y consulta indígena vinculante. La razón por la cual lo hice, como lo he explicado en redes sociales, es que yo creo que lo que se ha aclarado por los convencionales de pueblos originarios, por cierto, no por mí, ni por nosotros, por los propios convencionales de pueblos originarios, lo que se ha aclarado que significa vinculante, no es lo que las personas entienden como vinculante. Las personas, o sea, correctamente entienden que vinculante significa que obliga. Es decir, que si de un mecanismo de participación surge una norma vinculante, la Convención Constitucional no puede ignorar esa norma, no puede decidir en contra de esa norma, no puede no incorporarla a la Constitución. Yo creo que eso es lo que las personas significan cuando se habla de un mecanismo vinculante. Pero eso no es lo que significa vinculante en la Convención. En la Convención nos han explicado. Vinculante quiere decir que la convención debe darle el debido peso a la opinión que surge de la consulta, pero retiene su autoridad y competencia para decir si aceptarla o rechazarla. Eso, creo yo, es mucho mejor descrito como incidente. Y esta cuestión no es una cuestión de purismo de las palabras, es una cuestión de cuál es el mensaje que se manda hacia afuera. Si hacia afuera decimos que va a haber que un principio es participación vinculante, yo creo que nosotros estamos diciendo participación que, en el sentido ya explicado, obliga a la convención. Pero eso no es lo que estamos diciendo, eso no es lo que están defendiendo los propios proponentes de este principio dentro de la convención. Entonces, creo yo, es importante que las decisiones que toma la convención y que se comunican hacia afuera sean transparentes en el sentido de que describen algo que después la convención va a hacer. Creo que anunciar que va a haber una consulta vinculante
cuando en realidad lo que va a haber es una consulta incidente en términos del lenguaje común, a mí me parece que es un error. Y por eso entonces voté en contra. Por cierto, um, los, eh, los convencionales del Frente Amplio estamos por la participación y la consulta indígena. Firmamos, de hecho, una indicación que se va a discutir cuando se discuta el reglamento de consulta y participación indígena, en la cual le dimos nuestro apoyo a una propuesta de modificación del reglamento que se presentó hasta ahora, que fue presentado por los propios escaños reservados, escaños de pueblos originarios. Y entonces ahí no hay mayor, o sea, ahí hay un consenso suficientemente grande que se verá cuando se vote ese reglamento.